están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Cuál es tu huella? Sin duda alguna, Chile es un país que alberga tradiciones, costumbres y mucha historia en cada uno de sus rincones. Y es justamente sobre eso que abordaremos hoy en este nuevo capítulo de ¿Cuál es tu huella? Conoceremos cómo nuestro patrimonio cultural ha forjado nuestra identidad como chilenos y, por supuesto, nuestra memoria colectiva. Todo eso y más en un nuevo capítulo de ¿Cuál es tu huella? Daremos inicio a este capítulo conociendo el trabajo y la historia de Rodolfo Gutiérrez, conocido artísticamente como Cerreitur. Él es el artista emblemático que está por detrás de estas recreaciones en miniatura que podemos apreciar en museos o en distintas estaciones del Metro de Santiago. Con 81 años y más de 6 décadas de trayectoria tallando madera, es reconocido por su aporte al arte y a la memoria histórica de nuestro país. Los detalles son del mismo bloque de madera, con excepción de esta mano que los dedos es imposible hacerlo contra el hilo. Lo demás es todo el mismo bloque de madera. Ahora, por ejemplo, yo, para ver que una cara quede igual, lo mejor es mirarla al espejo. En el espejo se notan las asimetrías. Yo soy Rodolfo Gutiérrez Schwerter y mi seudónimo es Cerreitur. Soy tallador en madera y dioramista. Después de 10 años de vender figuras, hacer exposiciones y cosas, empecé con los dioramas, con la Casa Colorada y la Galería de la Historia de Concepción, fueron los primeros dioramas. Es algo que queda al público, es un aporte a la cultura, un aporte a la historia de Chile y queda a la vista de todos los chilenos prácticamente. Ahora están distribuidos en las estaciones del metro. El método para hacer un diorama es totalmente personal. Cada diorama tiene su principio totalmente diferente. Muchas veces empiezo con una cosa, a veces empiezo con la caja, con el paisaje, a veces empiezo con los personajes. Ahora, lo que tienen en común todos los dioramas, hay que visitar el lugar que se va a representar. Eso es muy importante porque siempre hay fotografías, cuando son actuales, fotografías en los lugares, pero es distinto verlo personalmente. Todos los elementos que ocupan mis personajes son de historia y que no están inventados, sino que hay mucho estudio para eso. Pero cuando empecé los dioramas en el año 78, ahí se amplía la parte investigativa, es mucho más importante, tiene mucho más peso. Este es un diorama chico, tengo allá la caja, ya la tengo hecha, donde sale Pablo Neruda y Nicanor Parra en el bar que tiene Pablo Neruda en su casa en Isla Negra, que tenía. Todavía existe el bar. Acá está Pablo Neruda destapando una botella con Nicanor Parra instalado en el bar. El bar allá era una silla, bancos, el bar mismo que es bien bonito. Esta es la foto de Pablo Neruda con Nicanor Parra que se va a reproducir. Ahí están los detalles de Leopoldo, pero acá está el bar mismo con todas las mismas cosas que tenía el bar. Hay varias fotos de las que yo me voy guiando, pero lo principal va a ser la visita a Isla Negra para confirmar. Te fijas, se busca unos palos para que sea exacto. A los pilares que tenía él de troncos, allá hay otro tronco. Estas carretas son la diligencia, era la misma de Estados Unidos, la misma del oeste norteamericano. Se importaron justamente las primeras, vinieron directo de allá, las trajo un gringo. La propaganda decía, Santiago iba al paraíso. Si uno ve después por abajo, está totalmente separado esta caja. Eso le da la velocidad al caballo, porque no saltaba como una carreta, sino que estaba casi en el aire. Mi arte no es una tendencia. Por ejemplo, yo no sigo la tendencia de un movimiento determinado. Lo mío es una creación total. La huella que dejo es que mi arte es único. Yo soy el único que lo hago y ese es mi aporte a la sociedad chilena y es la huella que pienso dejar. Ahora hemos retomado las actividades de exposiciones itinerante para que la gente conozca también mi trabajo fuera de los dioramas que están en exhibición pública. Ya va a estar funcionando todo el mes de mayo y principio de julio en Puente Alto, en la sede del DUOC. De ahí vamos con otra exposición. Después de eso, lo que tenemos
muy grande es la exposición de Barnechea, en el centro cívico de la Municipalidad de Los Barnechea, la calle El Rodeo. Y para seguir hablando de cultura y patrimonio, qué mejor que hacerlo desde una de las construcciones más emblemáticas de nuestro país y repleta de historia como es el Palacio Pereira. Vamos a conocerlo. El Palacio Pereira, ubicado en pleno centro de Santiago, fue construido entre 1872 y 1874 por un encargo del entonces senador Luis Pereira Cotapos. Todo esto fue construido por un arquitecto francés, Lucien Henot. El edificio destaca por su elegante diseño y estructura innovadora, aunque a lo largo de estas décadas ha pasado por diversas modificaciones, cambios y reconstrucciones, pasando de ser en sus inicios un lugar residencial a un punto de encuentro y reunión. Ya conoceremos más sobre este maravilloso lugar y todas las actividades que se van a estar desarrollando este 24 y 25 de mayo en el Día de los Patrimonios Culturales. Pero antes, ¿qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de patrimonio sonoro? Justamente sobre eso es lo que vamos a aprender en la siguiente nota, donde conoceremos a Eduardo Sato, campanero y campanólogo de la Catedral de Santiago. Vamos a conocerlo. Una vez que se funde la campana para una iglesia, después tiene que ser bendecida. Y cuando la campana se bendice, adquiere el deber de alabar a Dios y también de ahuyentar a los malos espíritus. La iglesia cree que los demonios, por ejemplo, odian el sonido de las campanas y eso los aleja. Y las campanas mismas a veces en sus propias inscripciones nos dicen: yo soy, por ejemplo, San José, diciendo: yo soy una entidad viva que estoy al servicio de la iglesia. Los Campaneros de Santiago nace en el año 2012 y es una agrupación dedicada a recuperar toques históricos de campana en distintas iglesias de Santiago, basándonos en documentos antiguos, ¿no es cierto?, particularmente ordenanzas de la colonia del siglo XIX que describían más o menos cómo se tenían que tocar las campanas en ciertas ocasiones. Y eso nosotros usamos para reconstruir estos toques históricos que habían sido olvidados hace muchísimo tiempo. Acá estamos en la torre sur de la catedral, donde están las campanas más antiguas, las campanas de la colonia. Estas dos campanas que vemos acá fueron fundidas por Silvestre Morales. Una en 1790, que es esta, que se llama Nuestra Señora de los Dolores, y esa otra en 1789, que se llama San Pedro, y que se sabe que la trajeron de noche a la catedral con 6 yuntas de bueyes. Entonces, si yo hago sonar esta campana, escuchamos finalmente el sonido que se escuchaba en la colonia en 1790 y que han escuchado generaciones y generaciones de santiaguinos con el correr del tiempo. El campanero es el encargado obviamente, de hacerse cargo de los toques de campana. Tradicionalmente tenía que hacerse cargo también del cuidado de la torre y tenía que enseñarle el oficio a sus ayudantes. Era un mundo bastante organizado por la tradición, más que por documentos escritos. Y finalmente era el encargado de comunicar a la ciudad, ¿no es cierto?, distintos eventos religiosos. Las solemnidades más importantes, la hora. Las campanas iban diciéndole a la gente más o menos en qué momento del día estábamos, dependiendo de qué toque escuchaban. En el fondo, la campana fue, por así decirlo, el primer medio de comunicación masivo que existía en la ciudad. Acá estamos con la campana mayor de la catedral, que es la campana Santiago, y que fue fundida el año 1899 por la Fundición Yungay, cuando se estaban construyendo las torres. Yo empecé a interesarme mucho en estos objetos y posteriormente hice un magíster en musicología en la Universidad de Chile y ahí hice como tema de tesis una suerte de historia de las campanas de Santiago que contara las características de la campana como instrumento, los toques históricos que se habían hecho, particularmente en la Catedral de Santiago,
La huella que busca dejar los Campaneros de Santiago es visibilizar, o más bien hacer oír, ¿no es cierto?, esta idea de que existe además un patrimonio sonoro. El patrimonio usualmente uno lo asocia a cosas materiales, a la arquitectura, a la pintura, a la escultura, cosas de ese tipo. Incluso cosas como patrimonio inmaterial que podrían ser, no sé, bailes, cosas tradicionales, pero la idea de un patrimonio sonoro es bastante poco abordada, ¿no es cierto? Y nosotros tratamos de, en parte, darle una mayor importancia. La campana no solamente tiene un valor como objeto patrimonial, sino que también su valor más importante en realidad es su sonido. Usted ya lo tiene claro, el Círculo de Especialistas tiene todos los beneficios que usted necesita, capacitaciones, talleres, descuentos y más, porque el que sabe, compra en Sodimac. Sodimac, más socios que nunca. Enfocado en el tema de sostenibilidad, Sodimac tiene más de 6.000 productos que cumplen con ciertas normas y quiero contarte sobre este nuevo desarrollo que hoy día entramos al mercado. Después de más de 2 años de investigación en alianza con una startup chilena que se llama Fotio, hemos desarrollado una pintura que es capaz de descontaminar el ambiente al interior de la casa. Imagínate pintar en tu casa con un galón de pintura que sea equivalente a tener 6 árboles maduros dentro de la casa descontaminando tu ambiente. Parece magia, pero es ciencia. Nosotros hacemos un desarrollo basado en nanotecnología, nanopartículas que incorporamos en diferentes materiales los cuales interactúan con la luz y al momento de hacerlo promueven una reacción fotoquímica, la cual es muy parecida a la fotosíntesis que llevan a cabo plantas y árboles, con la diferencia que este proceso no es biológico, sino que es químico. Lo que hace es que justamente al interactuar estas nanopartículas con el gas contaminante lo degrada y lo transforma. Vale decir, transformamos materiales de la construcción, materiales de uso masivo, como pinturas directamente en purificadores de aire. Muchas veces nos encontramos que hay productos que tienen características como la que yo te hablo, pero que el precio ya se nos escapa un poco la mano. Y lo que nosotros queremos llegar es que cualquier persona que tenga la necesidad de pintar pueda tener una alternativa conveniente a la calidad de un buen producto, pero también con particularidades como esta que te puedes contaminar el ambiente. Ya estamos de vuelta en ¿Cuál es tu huella? Y no estoy sola, estoy acompañada de una invitada muy especial. Estamos junto a Carolina Pérez, subsecretaria de Patrimonio Cultural, para conocer todos los detalles de lo que va a ser, ¿cierto?, este Día del Patrimonio Cultural. Muchas gracias por recibir al equipo del ¿Cuál es tu huella?, Carolina. Muchas gracias, John, por estar acá y felices de contarles todo lo que se viene para el Día de los Patrimonios de este año. Subsecretaria, ¿por qué es tan importante celebrar el Día de los Patrimonios Culturales? Bueno, el Día de los Patrimonios Culturales este año cumple 26 años. El año pasado cumplimos un cuarto de siglo de esta política pública maravillosa que partió solo en Santiago, abriendo un poquito más de 10 inmuebles patrimoniales y que hoy día está en todas las regiones de Chile con actividades que no solamente tienen que ver con el patrimonio material, con visitar inmuebles, ciertos edificios patrimoniales como este, como el Palacio Pereira, sino que también tienen que ver con nuestras tradiciones culturales, nuestro patrimonio inmaterial, tiene que ver también con los recorridos, con la historia de los barrios, con las comunidades. Y hoy día, con mucho orgullo, podemos decir que el año pasado ya tuvimos más de 3.000 actividades, este año queremos llegar a 3.200 actividades. Es la fiesta cultural de Chile, es el momento del año en que nos acercamos a nuestra historia. Cuando hablamos de patrimonios, hablamos de nuestra memoria, hablamos de nuestra identidad y hablamos también de un país que es diverso, donde podemos recorrer diferentes espacios, conocer diversas tradiciones, acercarnos como comunidad y sobre todo pasarlo bien. Es una fecha y es una fiesta familiar donde siempre invitamos a que las familias vengan con los niños, con las niñas, con los adolescentes. Hay actividades para todas las edades y la idea es que la gente pueda revisar la cartelera en dialospatrimonios.cl. ¿Qué tipo de actividades o eventos van a destacar en esta edición? Bueno, tenemos los clásicos de todos los años, ¿cierto? Es importante decir que tenemos siempre las visitas al Palacio de la Moneda,
Es muy importante, porque esos son los inmuebles, los espacios donde mucha gente quiere ir, que la gente planifique su visita. Pero también es importante decir que no solamente hay imperdibles en Santiago, también hay imperdibles en regiones. Siempre están abiertos nuestros museos regionales. Tenemos museos regionales maravillosos, como el Museo Regional de Aysén, y tenemos actividades que tienen que ver también con lo cultural, con la cultura de cada comunidad. En Aysén siempre se hace alguna actividad que tenga mateadas, porque a los aysenillos y a las aysenas les gusta tomar mate. Yo estuve viendo recién en la cartelera, hay una actividad de recorrido por el bosque con mate. Tenemos también, por ejemplo, en ciudades como La Serena, en la región de Coquimbo, un tour patrimonial para poder entender los colores de los edificios del casco histórico. Actividades que tienen que ver con adolescentes, con jóvenes, por ejemplo, de muralismo, de pintura urbana. Y va a haber actividades de verdad para todas las edades. Se abren, como siempre, espacios icónicos que son parte de la ciudad y de la capital, como es el Palacio Cauciño, como es el Palacio Subercasó. En Valparaíso siempre abre la corte y nos deleita, ¿cierto?, con alguna forma entretenida de explicarnos el sistema penal chileno. Así que creo que la idea es que la ciudadanía realmente disfrute ese día. Subsecretaria, nos comentabas lo importante que es planificarse. ¿Hay que inscribirse para poder participar de ciertas actividades durante este día? En diadelospatrimonios.cl, ahí pueden encontrarse con una plataforma web muy fácil, muy interactiva, que tiene diferentes filtros por región, por comuna, pero también por tipos de actividad. Si yo soy una mamá, un papá y quiero buscar una actividad para mi hijo o mi hija, va a haber actividades, ¿cierto? Un filtro para niños, niñas y adolescentes donde pueden buscar esas actividades. Y también las actividades que tienen que ver con el patrimonio inmaterial versus las que tienen que ver quizás con recorridos patrimoniales o con los inmuebles que están abiertos. Eso es lo primero. Lo segundo es que es muy importante planificar el fin de semana. Y es por eso que si entran a diadelospatrimonios.cl se van a dar cuenta de que efectivamente hay algunas actividades que son ir, o sea, no requieren de inscripción, pero hay algunas que requieren de inscripción. Y las inscripciones en algunos casos se acaban. Por lo tanto, es súper importante no llegar, ¿cierto?, al lugar ese sábado, ese domingo, dándose cuenta en el lugar de que había que inscribirse. Lo importante es que se metan antes, de que planifiquen. Yo siempre digo que como que el fin de semana después del Día de los Patrimonios todos estamos muy contentos, porque es un momento en que tenemos mucho cariño por lo propio, por quiénes somos, valoramos también las cosas maravillosas que tiene nuestro país, no solamente en términos de patrimonio cultural, sino que los paisajes maravillosos que tenemos, valoramos nuestras ciudades, sus comunidades, sus historias, así que yo espero que la gente lo pueda disfrutar muchísimo. Subsecretaria, muchas gracias por recibir al equipo del cual es tu huella en este lugar tan maravilloso que es el Palacio Pereira. Muchas gracias, Joan, y nos vemos ese fin de semana. Nos vemos. Ya conocimos algunas de las actividades que van a estar disponibles en el Día de los Patrimonios Culturales este 24 y 25 de mayo. Pero ahora quiero que conozcan otro museo, un museo a cielo abierto ubicado en la comuna de San Miguel. Una iniciativa que surgió a través de los vecinos el año 2009 y que hoy ya cuenta con más de 70 obras grandes y pequeñas. Vamos a conocerlos. A mis espaldas se encuentra uno de los 65 murales que conforman el Museo a Cielo Abierto, iniciativa artística comunitaria nacida en el año 2010 desde el Centro Cultural, que buscaba en ese minuto rescatar la identidad local y el sentido de pertenencia de nuestras 1.300 familias habitantes de la población, porque nos encontrábamos en una situación de precariedad absoluta, pensando en que quizás nuestro territorio, nuestro hábitat iba a desaparecer producto del desarrollo inmobiliario que se estaba presentando en la comuna de San Miguel. Soy Roberto Hernández, director del Museo a Cielo Abierto en San Miguel. En aquel entonces tomamos la decisión de trabajar con artistas callejeros para intervenir con murales gigantes los muros ciegos de nuestros 41 edificios que conforman la villa. Entonces hicimos una convocatoria a los artistas, quienes generosamente aceptaron este desafío, y comenzamos a pintar murales, rescatando nuestra identidad local, temáticas nacionales, latinoamericanas, que generaran un sentido de esperanza, de color, que trajeran vida a nuestra población para iniciar un proceso a largo plazo tendiente a ir recuperando los espacios públicos y la propiedad privada, en el fondo rescatando el alma, el sentir de nuestra comunidad. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alan Zárate, muralista. Llevo pintando más de 20 años en diferentes lugares. Esta vez me tocó acá en el Museo a Cielo Abierto de San Miguel, con esta obra que se llama Pausa.
Pero yo dibujo desde muy niño. Siempre me gustó el dibujo. Mis padres me incentivaron con siempre tenerme materiales para poder pintar, dibujar. Y en la adolescencia me interesó el graffiti, apenas lo vi. Bueno, como todo, empecé rayando, haciendo letras. A poquito me fui yendo hacia ese lado y hoy en día estoy haciendo algo que es como una mezcla entre graffiti y mural, lo que me gusta mucho. Hace años que quería pintar acá en el Museo Cielo Abierto. Un tiempo vivía acá cerca y varias veces vine a visitar al Roberto para ver cuándo se da la oportunidad. Bueno, y desde ahí Roberto se acordaba de mí y un día de esto me llamó. Así que yo feliz de poder hacerlo y ahora estoy aprovechando esta oportunidad para hacer algo que tuviera un significado importante y que también fuera bonito artísticamente. Primero que tenía claro que quería hacer algo como clásico. Me gusta mucho la historia del arte y en esta ocasión quería hacer algo que tuviera un desnudo, pero que tuviera un significado muy importante en cuanto a la violencia de género en este caso. El mural representa a una mujer moderna, está leyendo un diario, ¿cierto? Crítica de la sociedad, bueno, está reflexionando. La huella que me gustaría dejar con los murales es que la gente aprecie el arte. A veces pasa mucha gente que no lo aprecia o que no se da cuenta, que no tiene la oportunidad de ir a galerías también, no tiene conocimiento de arte y esto lo acerca a ellos. Ha sido súper bueno en cuanto a la gente, a los transeúntes, nos felicitan, conversamos. Creo que sería importante rescatar el valor de reconocernos y de asumir que somos responsables de nuestra vida, de nuestro entorno, de nuestras plazas, de nuestras calles, de nuestros pasajes, de nuestro territorio. Nosotros durante más de 50 años estuvimos esperando que llegaran terceros a ayudarnos y a mejorar nuestra calidad de vida y olvidamos lo más importante, que eso debían hacer desde nosotros mismos, desde el valor de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de respetar el legado que nos habían dejado nuestros padres y pensar en el legado hacia nuestros hijos. Y llegó el momento de responder sus preguntas, aquellas que nos han llegado a través de nuestro Instagram, @cualestuhuella 24 horas. Todas esas dudas ligadas a una vida sustentable. Hoy hablaremos de cómo podemos reciclar de una forma correcta. Y como siempre, no lo haremos solos, lo haremos de la mano con Macarena Palma, gerenta de marketing y asuntos públicos de Resimple, una gran SIC a cargo de la gestión de residuos. ¿Cómo puedo identificar qué objeto es reciclable? ¿Todos pueden ir en un mismo contenedor? Se puede hacer primero que nada, a través del sello Elijo Reciclar, que es un sello que tienen varios productos que son de material reciclable, pero no todos lo tienen, así que esa es una forma de identificar, y si no, la otra es a través de la educación, asegurándonos que la gente entienda que los vidrios, todo lo que son las botellas de vino, cerveza, de bebidas de vidrio, son reciclables, como los perfumes también. Por otra parte, todo lo que son los cartones, las cajas de cartón de pizza, de huevo, las bolsas de papel, todo lo que son las latas y hojalatas, las latas de salsas, de tomate, etcétera, de sopas, eso también. Y todo lo que son los cartones para líquidos, que son conocidos como Tetra Pak, como también los distintos plásticos flexibles y también rígidos, que van, dependiendo del flujo que pase por la recolección en casa, van de manera conjunta. Muchas veces las latas, lo que son los envases flexibles de plástico y también los cartones. Los vidrios siempre van en separado en las campanas, y en los puntos limpios también las bocas identifican cada una de las separaciones. ¿Cómo debo preparar los objetos antes de reciclarlos? En Resimple tenemos un mantra: limpio, seco y aplastado, listo para ser reciclado. ¿Qué significa eso? Primero, limpio, tenemos que asegurarnos que no quede ningún residuo, ni líquido ni orgánico dentro de la caja, dentro de la botella. No necesariamente hay que lavar con agua, sino que asegurarse que no esté el residuo dentro. Después seco, relativamente seco, dejarlo ahí para que termine de secarse. Y por último, aplastado, obviamente no en el caso del vidrio. ¿Y por qué aplastamos? Porque aplastar permite que se reduzca el volumen de residuos que se generan dentro de tu cocina o tu logia, donde estés recolectando los distintos residuos para el reciclaje. ¿Qué ocurre con el reciclaje posteriormente? La ruta del reciclaje efectivamente empieza con la segregación o separación que uno hace en el hogar. Por ejemplo, que el vidrio vaya a campanas y que efectivamente el resto de los residuos sean recolectados en casa.
Lo puede pasar a buscar un camión de reciclaje si que existe la recolección casa a casa, si no uno va a un punto limpio donde uno dispone de los distintos residuos. Posteriormente se va a una planta de clasificación. ¿Por qué? Porque ahí en la planta de clasificación se realiza la separación, la segregación a través de sistema automatizado o a través de personas que hacen la separación. Y de ahí, cuando ya estén separados los distintos flujos, se envía a una planta valorizadora, que es donde efectivamente ocurre la economía circular, se cierra el círculo y esos residuos, distintos residuos, son convertidos en materia prima para poder entrar nuevamente al mercado de la economía circular. A nosotros, lamentablemente, ya se nos acabó el tiempo, pero aquí, desde el Palacio Pereira, les quiero recordar que este 24 y 25 de mayo es el Día de los Patrimonios Culturales y que, por supuesto, ustedes pueden ser parte de esta y otras actividades que van a estar disponibles. Muchas gracias a todas las iniciativas que fueron parte de este tremendo capítulo, que nos ayudaron a conocer y a entender un poco más sobre nuestra cultura y patrimonio. Por supuesto, gracias a ustedes por acompañarnos día a día y formar parte de esta linda comunidad. Recuerden que a través del código QR que está saliendo en pantalla pueden tener acceso a noticias de actualidad, tips de una vida sustentable y mucho más. Y por supuesto también síganos en nuestras redes sociales @cualestuhuella 24 horas. Como siempre, nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo capítulo de ¿Cuál es tu huella?